Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver las 4 lecciones que cambiarán tu vida. Son 4 lecciones que en mi caso aprendí a mis 33 años, pero que si lo hubiera aprendido antes, si lo hubiera empezado a aplicar antes, me hubiera ahorrado millones de malestar, de problemas, de angustias y de situaciones negativas si hubiera tenido esta información en otro momento. Así que no sé cuántos años tenés vos, si tenés 20, 30, 40, 50, pero si estás aprendiendo o estás en este video es porque te puede servir esta información. Primer punto es que todo cambia cuando vos cambias. Me pasó en mi caso, y siempre lo cuento, cuando fui mamá, en esos primeros años que vivía desde la queja, desde la incomodidad, la frustración, la infelicidad, era la víctima, todo me pasaba a mí, todo el mundo tenía la culpa. Querían que las cosas cambiaran, pero yo no cambiaba. Y entender que cuando uno quiere un cambio, ya sea externo o interno, ya sea en cualquier situación o aspecto de tu vida, lo primero que hay que hacer es cambiar uno. Y esto lo relaciono mucho con un aprendizaje que hice a principio de año con el coach que estoy actualmente, y es que yo soy una persona que tiene una personalidad, y esa persona tiene una forma de pensar y de ser y de hacer las cosas con ciertos resultados. Por lo tanto, si yo quiero tener otros resultados, tengo que cambiarme yo misma para que cambie mi mundo externo. Entonces, si quiero que las cosas cambien, si las cosas no me gustan, tengo que empezar a cambiar yo. Va a haber cosas sobre las cuales no voy a tener control, por ejemplo, mi trabajo, mi jefe, lo que hace una persona de afuera, la situación externa, personas externas. Yo no puedo controlar lo que las otras personas hagan, ni querer que cambien ellos, porque eso no está bajo mi control, por lo tanto, no tengo que poner el foco ahí. El foco tiene que estar puesto en mí, en cambiar yo, en cambiarme mi forma de pensar, mi forma de responder ante las situaciones, mi forma de percibir esas cosas, para que los problemas no los vea como problema, o en el caso de que no pueda cambiar alguna situación, pueda decidir si lo elijo o no y cómo voy a responder yo frente a eso. Todo lo que está bajo mi control, que son mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi percepción, mis emociones, mi forma de ver, de responder, de hacer, de hablar, todo lo que tenga que ver conmigo está bajo mi control. Por lo tanto, yo lo único que puedo cambiar es a mí misma desde adentro hacia afuera. Ese es el primer punto. El segundo punto es que todo fluye cuando lo soltás. El tema de soltar siempre lo escuché, pero nunca lo entendí o nunca lo había aprendido, y mucho menos aplicado. Era como que siempre escuchaba esto del tema de soltar, soltar para, si soltás, pero no entendía o nunca lo había aplicado a mi propia vida. Y es que por lo general, o en mi caso me pasa normalmente también ahora, de que quiero controlar todas las situaciones o que las cosas se den como yo quiero, y eso no pasa. Entendí a través de la lectura, del coaching, de mi experiencia en mi vida, que las cosas no se dan como uno quiere, que yo las puedo planificar, puedo generar un plan de acción, puedo anticiparme, puedo accionar, pero va a haber cosas que van a ser externas, que no están bajo mi control, en donde no las puedo controlar y se van a dar igual. Por lo tanto, cuando yo suelto ese querer controlar y que las cosas se den como yo quiero y que mis expectativas se cumplan, es cuando todo empieza a fluir y se torna en un estado mucho más tranquilo, mucho más de paz, mucho más de felicidad. En cambio, cuando uno quiere controlar todo, las situaciones, las personas, las cosas, es cuando se torna ese estrés, esa preocupación y ese estado intranquilo o ese estado que no está bueno. Entonces, cuando vos soltás, es decir, soltar el control, soltás las expectativas, las perspectivas, soltás todo lo que vos imaginas, supones o querés que suceda, y en realidad te pones en mano de Dios, en lo que vos creas, y que las cosas sucedan como tengan que suceder. A veces se van a dar como vos pensás y a veces no. Es cuando todo empieza a fluir. Las cosas se van dando como tienen que ser y uno las acepta, que es lo que vamos a ver al último. Punto número 3. Todo llega a su tiempo. ¿Quieres lograr una meta, un objetivo, un cambio físico, externo, interno, mental, lo que sea que vos estés atravesando hoy y te hayas propuesto y quieras lograr? Si estás en un proceso de lograr algo, un cambio, de mejorarte, en el momento en el que vos estés de tu vida, entendé que todo se va a dar en el tiempo que se tenga que dar, que nosotros no podemos intervenir en el factor tiempo.
Y el claro ejemplo es el de la planta. Cuando vos pones una semilla, plantás una plantita, la semilla tiene todo un proceso de crecimiento, la tengo que ir regando, la tengo que ir viendo, cuidando, y en el tiempo, a través de las semanas, se va creciendo esa planta. Pero vos cuando la regás no vas al otro día a abrir la tierra para ver si ya salió. Esto es exactamente lo mismo. En el momento de tu vida en el que vos estés, entender que tu vida es un camino, que tu vida es un proceso, que Dios te mandó esta vida para que vos pases paso a paso lo que tengas que pasar, y que todo va a ir llegando en el tiempo que Dios quiera, o en el tiempo que estés preparado, o en el tiempo que tenga que ser. Si hoy no te está llegando todavía, es porque todavía no estás preparada, porque te falta camino por atravesar. Entonces, entender y ser paciente. Trabajo con mucha gente que quiere bajar de peso. Yo soy profe de educación física, tengo un gimnasio, y todos quieren ir y bajar en 3 meses, en 2 meses, lo que vienen haciendo mal hace 10 años. Entonces, entender que todo proceso lleva su tiempo, que todo va a llegar a su tiempo, que yo no puedo modificar ese factor, solamente tengo que ser paciente, esperar y disfrutar del proceso. Como dicen, es atravesar ese día a día, aprendiendo, viendo cómo me comporto, convirtiéndome en la persona que quiero para llegar y atravesar ese camino de la mejor manera, y que el objetivo llegue cuando tenga que ser paciente, soltar el control y disfrutar de ese proceso. Y el último punto, para mí uno de los más importantes, es que todo sana cuando aceptas. Hay dos conceptos ahí que son muy importantes, que por un lado es sanar y por el otro lado es aceptar. Sanar es cuando vos aprendiste de esa situación que te generó un malestar, un conflicto, un problema, una enfermedad, y pudiste sanarla, es decir, que ya no te genera ese dolor, ya no te genera ese malestar, no te genera esa intranquilidad. Ahí es cuando uno realmente sana. ¿Y cuando sanás? Cuando la aceptás. Y esto lo apliqué recién hace poco, siempre también lo escuchaba, el tema de aceptar, el tema de sanar, pero nunca lo había vivido en carne propia. Y es que hace poco leí un libro que se llama Conversaciones con Dios, en donde una persona habla con Dios y Dios le explica que Él nos manda las situaciones que son específicas para que nosotros aprendamos lo que tenemos que aprender, experimentemos lo que no queremos, muchas veces el opuesto, para que llegue a eso que sí quiero, y convertirme y elegir quién quiero ser. Entonces, cuando pasan esas situaciones negativas, tristes, depresivas, frustrantes, o como las quieras llamar, que son las situaciones más bajas que me ponen en ese lugar, en esa emoción triste de depresión, en una emoción que calibra muy bajo, poder aceptarlas, poder entender que son parte de la vida, que son parte del proceso, que Dios me las manda a propósito para que yo crezca, aprenda, sane, me haga una mejor persona, mujer y madre, si es que sos madre o no. Es cuando empieza a fluir todo y empieza a sanar ese malestar, ese dolor, esa enfermedad. En mi caso particular, cuando yo empecé a aceptar las situaciones que me pasaban en mi vida, que por lo general eran las que no me gustaban, las que no quería, las que más dolor o enojo o ira me generaban, fue cuando empezó a fluir y cuando empecé a sanar, por así decirlo. Era, en mi caso, el concepto lo asocio con esto: cuando ya no me generaba ese dolor, cuando ya no me generaba esa frustración, esa ira y ese enojo, cuando las situaciones ya las pude entender, las pude aceptar, entendí que Dios me las mandaba a propósito. Cuando me pasó, por ejemplo, lo que me pasó a principio de año, que lo comenté en muchísimos videos, me separo, me quedo sin absolutamente nada, me tengo que volver con mi hija, mi mamá, empezar de nuevo, de cero, sin nada. Entonces, en ese momento me sentía muy mal, estaba con depresión, pensaba que era lo peor que me había pasado, pero después, en el tiempo, cuando empiezo con las terapias, la actividad física, nutrición, entrenamiento, y a trabajar en mí misma, y a trabajar mi cerebro, empiezo a comprender que esa situación estaba ahí para que yo pueda aprender y sanar y ser una mejor persona, una mejor mujer, y así llegue todo lo bueno que me está llegando ahora y todas las cosas que estoy logrando al día de hoy. Entonces, cuando uno acepta la situación que sea que te esté pasando, la aceptas entendiendo que Dios te la manda a propósito para que vos puedas aprender, superarla, trascenderla, ser mejor en el ámbito que sea que te esté pasando, es cuando sanás. Sanás porque ya no te genera ese dolor, ese malestar, esa tristeza, esa angustia, sino que ya la comprendés, tenés otro nivel de conciencia y otra percepción hacia esa situación, ya la entendés, la comprendés y la aceptas en tu vida. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Estas 4 lecciones que para mí me cambiaron mi vida fueron antes y un después, en la medida que las empecé a aplicar a mis 33 años. O sea que si vos la aprendés desde antes, muchísimo mejor. Y si te tocó aprenderla el día de hoy, aplicarla el día de hoy, también comprobarlo y experimentarlo. Va a ser un antes y un después tu vida y tu día a día. Les dejo mi Instagram, Lula Rosales, para que me sigan.
suscríbanse al canal para que les pueda llegar todos los videos que voy subiendo, toda esta información. Déjenme en los comentarios qué les pareció, qué situación están atravesando para que los pueda ayudar de manera más específica. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme a todos.